Entonces, en otras palabras, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hay que especificar y van a ir tomando apuntes constantemente, compañeros. Cuando decimos achatada por los polos, anótense, está diciendo ligeramente aplastada en los polos. Sabemos que existen dos polos, el polo norte y el polo sur. Entonces, en esa área dice, está ligeramente, les vuelvo a repetir, aplastada. Como dice, y lo dice también que en el centro está abultada. ¿Qué significa esto de abultada en el centro? Está mencionando que en realidad en el centro está un poco más extendido. En otras palabras, es un poco más grande la parte central del planeta. Como un compañero me decía, como una especie de huevito, profe, entonces debe ser la Tierra. Más o menos para que tengamos la idea, es como una especie de huevito, pero fíjense, cuando vemos la imagen de la Tierra ahí, como están observando ustedes, literalmente es esférica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad eso que les dije, aplastada en los polos y abultada en el centro, es muy ligero, casi no se nota. Primer detalle importante. Segundo detalle, como están viendo el planeta, en realidad no está, entre comillas, paradito como están viendo, en el norte América y en el sur Sudamérica justito así, no, no está. En realidad el planeta está inclinado. Anótense los grados de inclinación que tiene el planeta. 23,4 grados, perdón. 23,4 grados de inclinación. Les vuelvo a repetir. 23,4 grados de inclinación. Entonces, esa es la inclinación que tiene el planeta. Está agachado, vamos a decir así, ligeramente en el norte y en el sur, entonces está hacia un costado. Ese es el segundo tipo de característica importante. Por si acaso, en otros detalles, en otras teorías o documentales, creo que vi que se lo menciona a veces como 24 grados de inclinación. O sea, se lo redondea un poquito. Sabemos que el redondeo no está ahí. 23,4 sería solamente 23, pero hay algunos teóricos o documentalistas que le colocan directamente 24 grados, ¿ya? Entonces, a tener un poco el detalle, a tener nota sobre ese punto. Otro detalle importante acerca de la Tierra, justamente va a tener que ser el caso de el diámetro de la Tierra. Vamos mencionando primeramente ese detalle, el diámetro de la Tierra. La Tierra mide, vamos a decir, en uno de sus lados, pues 12.000, como están viendo, 756 kilómetros de extensión, 12.756. Ustedes ya saben el diámetro, colocamos el planeta de forma, vamos a decir, plana, y medimos uno de los lados y justamente nos da el diámetro 12.756. Pero también menciona la circunferencia, una vuelta alrededor del planeta mide alrededor de 40.091 kilómetros de distancia en el caso de la circunferencia. Fíjense, una vuelta al planeta, les vuelvo a repetir, 40.091 es el dato que nosotros tenemos. Ahora, hay otro detalle interesante también, como están observando ustedes, tiene que ver con el Día de la Tierra. El Día de la Tierra se los recuerda por Naciones Unidas, por la Organización de Naciones Unidas, el 22 de abril. Es decir, cada 22 de abril de cada año se va recordando el Día de la Tierra. Listo. ¿Ya? Muchos países están o han aceptado esta fecha y por ese motivo es que se está desarrollando justamente cada 22 de abril una especie de recordar la tierra. Van a ver, encontrar justamente en esa fecha, muchas veces se limpian los parques, se plantan arbolitos y un montón de actividades que se desarrollan. Otro detalle importante que tiene que ver con la Tierra va a ser también la distancia que tiene. Creo que no tengo la imagen, sí, no tengo la imagen, ahí está. La distancia del Sol a la Tierra o de la Tierra hacia el Sol. ¿Cuánto medirá? Anótense, 150 millones de kilómetros.
Ahora, ¿cómo se escribe esos 150 millones? Deben saber ustedes, pero se los relato. El 150 punto y seguido de 6 ceros. Entonces se hace 150 millones de kilómetros la distancia que se tiene de la Tierra hasta el Sol. Y hablando de eso, justamente hay distintos tipos de planetas que también giran alrededor del Sol. Algunos de estos ya todos lo conocen seguramente, está Mercurio y Venus antes de la Tierra. Eso quiere decir que la Tierra es el tercer planeta que gira alrededor del Sol. Ojo, hay que tener mucho en cuenta alrededor del Sol, no de todo el sistema solar, solo alrededor del Sol. Es el tercer planeta y posteriormente viene Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Solamente son 8 planetas que están dentro del sistema solar. Hay algunos o muchos planetas enanos, se les dice, que son planetas pequeñitos en realidad y que no pertenecen a la clasificación de planetas como tal, planetas grandes si quieren ustedes, y entonces no está, por ejemplo, Plutón. Plutón antiguamente se lo conocía como uno de los planetas, pero en la actualidad se lo ha descartado como planeta. Listo. Esa es la característica también importante acerca de la Tierra en cuanto al Sol. Vamos con más características. Hay otra de las características importantes acerca del caso de la Tierra que tiene que ver con un aspecto más específico que es la montaña más alta del planeta. Como están viendo, es el Everest. El Everest es la montaña más alta del planeta, está a 8.848 metros de altitud, como están observando. Es una altura muy gigante, es decir, es muy, muy grande, es el planeta más, perdón, la montaña más alta del planeta. Y seguido viene pues otras montañas, perdón, el Aconcagua, el Monte Blanco y otros que van a ser menores en tamaño. Pero vamos a detallar un poquito el caso del Monte Everest. Un primer detalle para que recuerden facilito, compañeros, fíjense, ahí está 8848. ¿Qué significa? ¿Cuál es la mitad del 8? Pues el 4. Entonces, para que recuerden bien facilito en el examen, chicos, ahí está el 8, otro 8, y a la mitad de los 4 dígitos hay un 4, y la mitad del 8 es pues, 4. Entonces, de eso tienen que ir guiándose ustedes para recordar las fechas, los datos más fácilmente. Entonces, a la mitad de los 4 números hay un 4 justamente para recordar la altura del Everest. ¿Por qué? Les van a preguntar en el examen, tal vez sea esta montaña o tal vez sea otra, pero les pueden preguntar posiblemente no solo cuál es la montaña más alta, sino les van a preguntar cuánto mide la montaña más alta del planeta y ahí les van a colocar incisos del tamaño de cada una de las montañas y no así el nombre. Entonces hay que recordar un poquito ese detalle. Ahora sí, otro aspecto importante acerca de la montaña, les decía, ¿dónde está ubicado? Vamos en partes, anótense, en Asia. Entonces está ubicado en Asia, en Asia. Siguiente detalle, en la cordillera de los Himalaya. Ahí está. En la cordillera de los Himalaya. El caso de la cordillera de los Himalaya es bien importante. ¿Qué significa una cordillera? Grupo de montañas. Y entonces, dentro de ese grupo de montañas, pues justamente está el Everest. A eso nos estamos refiriendo. Dentro de ese gran grupo de montañas, el Everest es una de esas montañas, la más alta. Otro detalle más específico, ¿en qué lugar exactamente está ubicado? Entre China y Nepal. Anótense. China y Nepal. China y Nepal. Ahí está ubicado entonces el monte Everest, entre China y Nepal. Esto. Vamos con otro aspecto importante también que hay que destacar dentro de las características de la Tierra, que va a ser el volcán Chimborazo. Ahora, ¿por qué es importante anotar el nombre del volcán Chimborazo? Entre paréntesis, por si acaso van a colocar, está ubicado en el país de Ecuador.
Está aquí cerquita, por eso está el dibujito de Sudamérica. En Ecuador está ubicado el volcán Chimborazo. Y ahora anoten lo siguiente. Es el punto más alejado, otra vez les vuelvo a repetir, es el punto más alejado del centro de la Tierra. Otra vez, es el punto más alejado del centro de la Tierra. Eso quiere decir que está en relación a las otras áreas del planeta, vamos a decir, ya sea el Monte Everest u otros, está más extendido el caso del volcán Chimborazo. Hay un punto central, si quieren, donde queda el meridiano de Greenwich y la línea del Ecuador. Desde ese punto, pues se va a medir hasta la parte más extrema del planeta, y el lugar más extremo va a ser el volcán Chimborazo, perdón, en Ecuador. Otro detalle importante, anótense, el abismo más profundo de la Tierra. Otro aspecto importantísimo también, el abismo más profundo de la Tierra. Se llama el abismo Challenger. Está en inglés, por si acaso. Challenger, si quieren ustedes, Challenger, si quieren ustedes, así en castellano se los menciono. No tengo la diapositiva, lamentablemente, pensé que la tenía ahí en la imagen. Challenger. Entonces, Challenger se le pronuncia con doble L y G de gato al final. Challenger, para que me entiendan. Y este abismo más profundo de la Tierra, el Challenger, está ubicado, anótense, en el Océano Pacífico. En el Océano Pacífico. Coma, más específicamente, anótense, en la fosa de las Marianas. Así se lo conoce el lugar. La fosa de las Marianas. La fosa de las Marianas. Entonces es un lugar muy alejado en el sudeste asiático, por si acaso, está en el Océano Pacífico, hemos dicho, está cerquita de lo que es Filipinas, Singapur y esas áreas. Entonces se llama la fosa de las Marianas. ¿Cuánto mide la profundidad del abismo Challenger? 10.930. Anótense. 10.930. 10.930. Esto se ha mencionado un poco más respecto a lo que ya hemos observado en algún momento en este año. Si se acuerdan, el Titán es uno de los submarinos que investiga justamente el Titanic, y se ha dado una lamentable pérdida de vidas, y a partir de ahí se ha ido colocando en distintos tipos de videos, y la cifra antes era 10.911. Es decir, el abismo, imagínense, ¿cuál es la definición de abismo? Que nunca acaba. Entonces, literalmente eso es un abismo. Los investigadores han dicho, el abismo Challenger mide 10.911. Luego se han hecho investigaciones y dijeron 10.927. Y luego se han hecho otras investigaciones que en la actualidad se menciona 10.930 metros de profundidad. Ya, entonces, para que tengan una idea, va a ir cambiando siempre un poquito el detalle del caso de las investigaciones a nivel internacional. Ese es el lugar, esas son las características importantes. Vamos con otro aspecto importante, que va a ser el de las capas de la Tierra. Vamos a ir mencionando justamente el caso de las capas de la Tierra. Y dentro de estas capas de la Tierra, pues vamos a ir mencionando justamente las 5 que aparecen en color rojito. Está la atmósfera, está la hidrosfera, está la litosfera, está el manto y el núcleo. Entonces comencemos anotando número 1, atmósfera, porque les voy a ir dictando las definiciones de cada uno de estos aspectos importantes de la Tierra. En el primer caso, la atmósfera, anótense, es una capa gaseosa. Es una capa gaseosa que rodea la Tierra.
Les vuelvo a repetir, es una capa gaseosa que rodea la Tierra. Punto aparte. Ahí está. Ese es el dato importante. Como están viendo en el dibujito, esa es la atmósfera. Es una especie de envoltura, como están viendo, que está alrededor de la Tierra. A eso le llamamos atmósfera. Un conjunto de gases, si quieren ustedes, que está como una envoltura alrededor de la Tierra. Bien sencillito. Ahora, como están observando, es como una especie de forros, justamente, una especie de envoltura, como les digo, pero no está unida directamente hacia la Tierra, hacia el aspecto del suelo, si quieren ustedes. Está por encima, lo que nosotros conocemos como el cielo, donde están las nubes, donde está el viento, etcétera, concentrado. Entonces, a eso le llamamos justamente la atmósfera. Ahora, como ya sabemos que está a una altura determinada, anótense cuál es la altura. 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros. Imagínense eso, compañeros. Si solamente un kilómetro mide 1.000 metros, un solo kilómetro 1.000 metros, imagínense 10 kilómetros, 20 kilómetros, 50 kilómetros. Ahora estamos hablando de no solamente 50, 1.000, ni 2.000 kilómetros, sino 10.000 kilómetros de altura. Es gigantesco. Dentro de la atmósfera, entonces, hay otras subcapas, como están observando ustedes. Las subcapas son la exósfera, la termósfera o llamada ionosfera, mesósfera, estratosfera y troposfera. Vamos a mencionar un poquito exósfera. ¿A qué le denominamos exósfera? Fíjense el prefijo ex. Yo sé que están pasando el lenguaje o han pasado el lenguaje también. Entonces, el término ex es un prefijo que menciona justamente el significado de fuera. Entonces, ¿qué quiere decir? Exósfera significa la última capa. Cuando mencionamos que es la última capa, ¿qué estamos diciendo? Que después de esa capa solamente viene el espacio exterior. Entonces, es la última capa. Vamos con el segundo, llamado también termósfera o llamada ionosfera. Termósfera o ionosfera. Cuando decimos termósfera o llamada ionosfera, estamos diciendo que está cargada de iones. Fíjense, ionosfera, por eso se llama iones. En otras palabras más sencillas, entre paréntesis pueden colocar electricidad. De eso está cargado entonces la termósfera o la ionosfera, de electricidad. Más concreto, compañeros, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Es una especie de escudo protector, si quieren ustedes, les vuelvo a repetir, es una especie de escudo, porque en realidad, como está cargada de electricidad, todas las rocas del espacio que llegan a la Tierra, pequeños meteoritos, cuando llegan a la Tierra, chocan con esta termósfera y por la fricción directa de la termósfera que está cargada de electricidad, pues se va a desintegrar las rocas, se vuelven pequeñitas piezas de rocas. En algún caso por la fuerza, pues van a ser un poco más grandes, pero usualmente por la fricción, les vuelvo a repetir, son destruidas y son pequeñitas. Otro detalle de la termósfera o la llamada ionosfera, interesantemente tiene una relación de este tipo. Sirve o servía en este caso como una especie de canal. ¿A qué me refiero? La información de la televisión y de la radio llegaba hasta este punto llamado la termósfera y como está cargada de electricidad, pues rebota como si fuera un espejo, rebota y reproduce ya sea la TV o ya sea la radio en otro lugar del planeta. Entonces a eso se le llama también la termósfera porque nos ayuda justamente a desarrollar información en otros puntos del planeta. Listo, vamos con el tercero, la mesósfera, que no tiene ninguna función interesante y específica, simplemente, como dice mesosfera, está como intermedio. Es una capa intermedia, si quieren, entre la ionosfera y la estratosfera. No tiene función específica, tal vez la de separar ambas capas y nada más. Vamos con la cuarta capa llamada la estratosfera.
Cuando mencionamos el tema de la estratosfera, estamos hablando justamente del caso de la capa de ozono. Anótense, no es que toda la estratosfera sea la capa de ozono, sino que dentro de la estratosfera hay una capa muy fina que se llama la capa de ozono. Esta capa de ozono, como ustedes comprenderán, pues es también una especie de escudo, ya no para el planeta, este escudo ya es para el ser humano. Es decir, es una capa que impide que los rayos ultravioletas del sol pues, pequeñas, si han ingresado, no salen del planeta. ¿A qué me refiero? En una primera, no sé si han escuchado hablar del cambio climático. Si han escuchado hablar del cambio climático, ya saben un poquito a qué me refiero. Los rayos del sol llegan directamente a la Tierra y muchos de esos rayos se quedan atrapados aquí en la Tierra. ¿Qué hacen esos rayos? Entre comillas, rebotan por todo lugar. Por ese motivo, como no pueden salir esos rayos, el planeta se queda un poco caliente. Si no fuera esta, chicos, todos los rayos del sol ingresarían directo y haría tal vez lamentablemente quema de bosques, no sé, un montón de situaciones, o tal vez si rebotan se podrían ir rápidamente. ¿Y qué quiere decir? Que el planeta se podría quedar congelado. ¿Por qué? Porque no se quedan los rayos del sol acá, se irían simplemente. Otro dato interesante también es una especie de escudo protector, pero para el ser humano, les decía, específicamente porque impide que a las personas, vamos a decir de esta manera, impiden que las personas les dañe los rayos ultravioletas. Ahora, ¿qué son los rayos ultravioletas y cuál es la consecuencia? Los rayos ultravioletas, específicamente, se ha dicho desde varios años atrás, se da desde el 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde más o menos. O sea, es más fuerte los rayos ultravioletas en ese momento. Y como tenemos la capa de ozono, pues impide que las personas tengan cáncer de piel. Para eso sirve la capa de ozono, para que las personas no tengan cáncer de piel, porque directamente los rayos del sol que caigan directamente al cuerpo de una persona, vamos a decir así, lamentablemente va a, como ya les dije, tener distintos tipos de desastres personales, por decir así. Pero lo bueno es que nos soleamos y no. Vamos con el último, que es la troposfera, es el viento concentrado y las nubes que van cambiando de lugar. Justamente el viento las conduce. Entonces el viento, es decir, en otras palabras, para que me entiendan, es el cielo azul que vemos nosotros cada mañana. Vemos el cielo azul o un encapotado tal vez por la lluvia. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Justamente que las nubes se van moviendo. Es decir, ahí está concentrado los vientos de forma norte-sur, este-oeste. Se van cambiando de dirección los vientos y por ese motivo es que está concentrado y hacen mover las nubes. Listo. Otro detalle importante también que hay que ir resaltando es el caso de, número 2, la hidrosfera. Anótense, número 2, la hidrosfera. En el caso de la hidrosfera, la definición es muy sencilla. Anótense, el agua. Punto aparte. Entonces, a eso se le llama la hidrosfera, el agua. Todas las corrientes concentradas, entre comillas, vamos a decir, todo lo que están observando ustedes como océanos, mares, ríos, lagos, lagunas, fuentes, pozos, manantiales, etcétera, todo lo que tenga que ver con el agua líquida, vamos a decir así, a eso se le llama la hidrosfera, el agua. Otro detalle importante, el porcentaje de agua que existe en el planeta. En el caso del agua va a ser, vayan tomando nota, 71,8%.
71,8%. Entonces, 71,8% la cantidad de agua que hay en el planeta. Estamos hablando de un 100%, del 100%, 71%, a veces se lo redondea a 72%, es líquido y el resto es tierra seca. Otro detalle importante acerca de la hidrosfera, seguimos en la hidrosfera, es el tema justamente de la división o de la clasificación del agua, por decir así. Anótense, hay agua salada y agua dulce, pero vamos a especificar el agua salada primeramente. Del 100% de agua, ¿cuánto es agua salada? Anótense, 97.5. Les vuelvo a repetir toda la idea. No es necesario anotar todo, pero les voy detallando. Decíamos, de toda el agua que existe, de ese 70,8% que les decía, o 71, decimos que la cantidad de agua que es salada es del 97,5%. Muchísima agua salada existe en el planeta, como ustedes ya saben. Océanos gigantescos en realidad. Pero también tiene que ver con este otro dato, vamos a decir así, el agua dulce. ¿Cuánto es el agua dulce? 2,5%. Bien poquito, el restante, ¿no ve? 97,5 era el caso del agua salada y el agua dulce es 2,5%. Entonces, muy poquito en realidad en el caso del agua dulce también, con respecto del agua salada. Otro detalle importante, la hidrosfera, perdón, litosfera. En el caso de la litosfera, su definición también es muy sencilla, anótense, es de la siguiente manera. Ahí está un detalle que quería comentarles también, entre paréntesis, corteza terrestre. En realidad, parte de la litosfera es una de las capas que se llama terrestre. Nosotros lo utilizamos como sinónimo a veces, por eso los estoy colocando entre paréntesis, porque en colegio a veces se utiliza litosfera o corteza terrestre como si fueran sinónimos. No son sinónimos, pero a veces se lo utiliza. Entonces, especifiquemos la definición. Al ladito le colocan, es la tierra seca. Punto aparte. Es la tierra seca. Entonces, a eso se le denomina justamente la litosfera. Los aspectos o los terrenos continentales, nos estamos refiriendo, Asia, América, África, etcétera, son todos esos, justamente los contados, las islas incluidas, como tierra seca. Y es un 29,2%, anótense, 29,2%. 29,2%. Es el otro porcentaje del planeta, es decir, el agua tiene, hemos dicho, 70,8% y en el caso de la Tierra, pues 29,2%, haciendo un total de 100%. Muy poquito el agua, perdón, la Tierra seca. El manto, anótense, el otro aspecto importante acerca de las características de la Tierra y de las capas. El manto, anótense al ladito, es una capa intermedia. Es una capa intermedia entre la litosfera y el núcleo. Entre la litosfera y el núcleo. Listo. Entre esos dos está ubicado el manto. Así de sencillo, es muy, muy curioso. Y vamos al último detalle, que es el núcleo de la Tierra. El núcleo. En el caso del núcleo, el núcleo de la Tierra, anótense, es la capa interna del planeta. Es la capa interna
del planeta, capa interna del planeta. Entonces, los científicos dicen que hay algo que se llama justamente el núcleo, algo que se llama el manto y otros detalles interesantes, pero interesantemente, curiosamente, los científicos nunca, bueno, vamos a decir así, no han llegado para experimentar ahí. En realidad, son hipótesis, son teorías que se tienen acerca de la posible, vamos a decir así, distribución de los distintos tipos de capas dentro de la litosfera, perdón, dentro de la Tierra, litosfera, manto. Entonces, en el manto y del núcleo, les voy comentando, se han hecho distintos tipos de investigaciones a nivel internacional. Una de estas es algo muy interesante. Si pueden, la ven, muchos tal vez tengan Wi-Fi en casa, entonces lo buscan. Se llama Voces del Infierno. Así, literalmente, Voces del Infierno. La Unión Soviética ha excavado distintos tipos de kilómetros, alrededor de 3.000 metros de profundidad, 3 o 4 o 5 kilómetros, no me acuerdo muy bien. Se desarrolla una perforación y hay un detalle muy interesante que los propios ingenieros que eran, fíjense, eran ateos en realidad muchos, dijeron, pues sabemos que no existe, por decir así, el cielo, tampoco el infierno, eso es lo que ellos decían. Y al final de cuentas, cuando escuchan todo el relato acerca de lo que sucede en esas excavaciones, pues escuchan voces humanas, miles y millones de voces humanas. No les digo más, compañeros, quisiera que lo vean en el pequeño documental, creo que 12 minutos, 18 minutos dura. Es muy interesante, a ver, véanlo ustedes para poder desarrollar algunas conclusiones más efectivas. Listo, ahí está. Eso es entonces el caso de las capas de la Tierra dentro de lo que son sus características. Vamos a mencionar, sáquenle una capturita a esto que están observando ustedes también, las placas tectónicas, es decir, al interior, entre lo que va a ser la litosfera, entre lo que es el manto y el núcleo, por decir así, hay está ubicado distintos tipos de placas tectónicas. Como están observando, las placas tectónicas son como una especie de justamente rompecabezas, fíjense. Y todas están alineadas o unidas y van desplazándose. Eso es lo interesante de la Tierra. Estas placas tectónicas se van desplazando de un lugar a otro y lamentablemente a momentos van chocando. Y esto no es un choque de mucha velocidad y mucha fuerza para decir que existe un gran terremoto ahí en el interior de la Tierra. Es bien curioso. Apenas rozan, chocan 1 milímetro o 2 o 3 milímetros, compañeros. Fíjense lo que les digo. 3 milímetros, 2 milímetros, ni siquiera esos medio centímetro. Chocan eso y esa fuerza de choque de apenas 3 milímetros producen los terremotos en el suelo, en la litosfera. Son potentes los terremotos dependiendo cuántos milímetros se hayan chocado las placas tectónicas. Sáquenle capturita, yo sé que ya la han sacado, ahí están los distintos tipos de placas tectónicas, placa euroasiática, filipina, Australia, la placa del Pacífico, es la más conocida, la placa del Pacífico. Hace unos meses atrás ha habido lamentablemente distintos tipos de sismos y demás, y se han ido pensando que posiblemente en esta área iba a haber un terremoto. Entonces, eso es la placa del Pacífico y continúa más adelante otras placas tectónicas. Otro subtítulo que vamos a mencionar es los movimientos de la Tierra. Anótense. Movimientos de la Tierra. En el caso de los movimientos de la Tierra, como están observando, el primero es rotación. Anótense entonces, rotación. Y un dato muy interesante acerca de la rotación. ¿Cuál es la definición de esta? Que el planeta gira sobre su propio eje. Eso ya lo sabemos de este colegio, deben recordar ustedes. El planeta gira sobre su propio eje. Punto. Entonces, eso es la rotación y como están observando, pues el planeta está inclinado. No va dando vueltas como un trompito directamente, sino como un trompito que está agachado, por decir así, para hacer más bien interesante, ¿no?
Anótense un detalle que yo sé que le han sacado captura, pero anótenlo en su cuaderno para que se les quede en la mente. ¿Cuánto tiempo es la rotación? No son 24 horas en tiempo terrestre, vamos a decir, sino en tiempo astronómico. Y cuando hablamos de tiempo astronómico, estamos especificando 23 horas tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su eje, 56 minutitos y 4 segundos. Entonces, eso es el tiempo de la rotación. 23, 56, 4. Listo. Eso quiere decir que nosotros cuando vivimos aquí en la Tierra, pues redondeamos la cifra a 24 horas exactas. Pero tiene consecuencias la rotación como tal. Y la primera consecuencia justamente es esta que están observando ustedes, la sucesión de días y noches. Cuando mencionamos la sucesión de los días y de las noches, estamos haciendo referencia a que simplemente el planeta, al dar vueltitas, como están viendo ustedes en la flechita color rojo, el planeta al dar vueltas sobre su propio eje, pues una cara del planeta va a estar directamente iluminada por el sol y la otra va a estar en oscuridad. Se cambia, pues, como hemos dicho, el movimiento de las rotaciones, el giro sobre el núcleo, gira el planeta y el otro sector amanece y el otro va a ir anocheciendo. Amanece y anochece, entonces a eso se le llama la sucesión de los días y de las noches. Primer aspecto de la rotación. Segundo aspecto de la rotación tiene que ver con este aspecto que están observando ustedes, es, número 2, el uso horario. El uso horario. En el caso del uso horario, interesantemente, son fragmentos del planeta, como están observando ustedes, son sectores, si quieren, regiones divididas. Y se menciona de esta manera, fíjense, en la primera, por decir así, en la primera línea que están observando desde su izquierda, por decir, es la hora 0. La siguiente, la hora 1. La posterior, hora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, hasta el final. ¿A qué me refiero? Que cada uno de los países o de las regiones a nivel mundial tiene un horario específico. Fíjense nomás en el caso de Bolivia. ¿Dónde queda Bolivia? Ahí está, en el centro de Sudamérica. Y en el caso de Bolivia, justamente, por decir, ahorita en estos momentos, compañeros, ya es casi 10 de la noche, es 9:50, 10 de la noche prácticamente. Entonces, si en Bolivia es 10 de la noche, la otra franja que está en color azul, fíjense, simboliza una hora antes. Si aquí en Bolivia es 10, en Perú es las 9. Fíjense esa diferencia. Aquí es 10, pero en Perú es las 9. Y hay otro detalle importante. La siguiente franja que está al otro costado de Bolivia, la franja en color amarillo, si quieren ustedes, simboliza pues el uso horario una hora después de Bolivia. Es decir, aquí en Bolivia es las 10 de la noche y posteriormente, ¿cuál es el detalle? A las, mejor dicho, en Argentina, en Brasil es 11 de la noche. Sí, está bien. 11 de la noche ya en la Argentina y parte de Brasil. Nosotros estamos alineados directamente, justamente a Caracas, Venezuela, como están viendo la franja, y a Estados Unidos en Nueva York y Miami. Así de esa manera estamos relacionados con esa franja. Otro detalle importante, anótense la tercera consecuencia que tiene que ver con todos los aparatos están calibrados a 24 horas. Es decir, en otras palabras, el día se estructura en 24 horas. Un día es 24 horas, compañeros. Eso es lo que está como consecuencia de la rotación. El tema interesante es que, perdón, compañeros, ahora sí. El tema les decía que es interesante porque en horas terrestres es 24 horas, los celulares, los relojes, las computadoras, todo está calibrado a 24 horas, más
En el caso de las horas astronómicas, como ya hemos visto, son 23 horas y distintos minutos y segundos. Listo, compañeros, vamos con el tema de la traslación. Y en el caso de la traslación, como están observando, y anoten su definición, el planeta gira alrededor del Sol. Ojo, alrededor del Sol, como ya habíamos dicho hace rato. El planeta gira alrededor del Sol. Listo, ahí está. Eso es lo que representa la traslación, el movimiento que da una vueltita alrededor del Sol. Pero un detalle, no solamente es que está dando vueltas. ¿Cómo es la forma que va a ir dando vueltas? En la parte inferior dice órbita elíptica. Perdón. Ahora sí. Órbita elíptica. ¿A qué se refiere con la órbita elíptica? Estamos mencionando que es como una especie de huevito, fíjense. No es un círculo perfecto, sino es un círculo alargado. Y a eso se le llama la órbita elíptica de la Tierra. La velocidad con la cual el planeta, anótense, 107.000 kilómetros por hora. Otra vez, 107.000 kilómetros por hora. Fíjense, bien interesante, 107.000 kilómetros por hora. Ahorita vamos a terminar una clase que ha durado 1 hora y el planeta ha girado justamente o ha avanzado 107.000 kilómetros en una sola hora. Imagínense eso, es tremendo, en realidad está dando el planeta una vuelta tremenda ahorita, mientras que gracias al Señor pues no sentimos nada, absolutamente estamos quietos al parecer para nosotros, pero el planeta está volando, compañeros. Aparte de que esté dando la traslación, al mismo tiempo se está desarrollando la rotación. Entonces el planeta está girando sobre su eje y al mismo tiempo está avanzando alrededor del Sol. Entonces ahí es perfectamente interesante, pues no se mueve ninguno de ustedes. ¿No? Estamos tranquilos, por decir así. No hay movimientos que nos sobresalten sobre el caso de la Tierra. Otro detalle, el tiempo, fíjense, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Ese es el tiempo específico de la traslación. 365 días, que es un año entero en realidad. Siempre se cuenta como 365 días, en algún caso se aumenta. 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Ahora, ¿cuál es el detalle también? Que nosotros pensamos que en 365 días, año nuevo, y ahí terminó. Pero como están viendo, son 5 horas más. Desde la medianoche hasta 5 horas más. Luego 48 minutos más, 46 segundos más. Ese es el tiempo específico de la traslación. Ahora, en el caso de la traslación también hay que mencionar sus consecuencias. Una de las primeras consecuencias que están observando ustedes, compañeros, es justamente la formación de las estaciones del año. La formación de las estaciones del año. Más concreto, como el planeta está dando vueltas alrededor del Sol, como estábamos viendo ahí en la imagen, pues se va desarrollando la estación de verano, otoño, primavera, etcétera. Fíjense el planeta que está a su derecha de usted, en el caso donde dice inciso A. Entonces ahí está el planeta inclinado por si acaso la flechita nos menciona que está inclinado. Toda la parte de arriba que es el polo norte es Estados Unidos, es Europa, etcétera. En el tiempo que cuenta la inferior verano en la va a estar todavía más alejada, entonces los rayos del sol no llegan con toda la fuerza. Y eso es la diferencia. En el primero es verano y en el segundo es invierno, justamente por los rayos del sol y por la inclinación de la Tierra. El planeta va dando una vuelta y fíjense, aparece primavera, otoño respectivamente, y en el otro caso también el 21 de junio el solsticio, y van desarrollándose.
hasta el final. Una segunda consecuencia tiene que ver con la noche y el día polar. Cuando mencionamos la noche o el día polar, estamos mencionando justamente que el Ártico, unos meses, por lo menos unos meses, interesantemente está completamente en oscuridad. A eso se le llama la noche polar, completamente en oscuridad. Ahora, en cambio, en el caso del día polar, es todo lo contrario y sucede igual. Alrededor de 3 a 4 meses, varía esto, de 3 a 4 meses, el Ártico, en la parte norte me estoy refiriendo, el Ártico va a quedar totalmente iluminado. Por eso hay la fotografía que parece muchos soles, en realidad es un video, por decir así, que menciona que el sol va dando vueltas alrededor del Ártico y cuando está a punto de quitarse el sol, de hundirse, por decir así, en el horizonte, vuelve a salir. Ni siquiera se esconde, fíjense. Entonces, de esa manera, esa es otra de las consecuencias de la traslación. Subtítulo, líneas imaginarias, compañeros. En el caso de las líneas imaginarias, ahí es donde quedamos el día de hoy. El día de mañana vamos a continuar todavía con el tema, pero ya tienen varios datos importantes. Listo, compañeros. Espero verlos también el día de mañana para continuar con la finalización de este tema.